Vamos a la mesa de diálogo. Ya llegaron nuestros amigos, la querida Renata Turrent y Víctor Aramburu. Renata, te saludo con mucho gusto primero a ti. Un abrazo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, qué gusto estar por acá, también con mi querido Víctor y por supuesto con toda la audiencia querida de este espacio. Gracias, querida Renata. Doctor Víctor Aramburu, ¿cómo te va? Te saludo también a ti con mucho gusto. Pues igualmente, hola Vicente, hola Renata, qué gusto estar con los dos. Y bueno, pues aquí también con la audiencia, evidentemente, se va a poner bueno el cotorreo. Pues vamos, si quieren, a los temas para avanzar y dejar la víbora chillando, como digo yo aquí en Sin Censura. Primero, a ver, ¿qué piensan ustedes los dos en la Ciudad de México? ¿Qué piensan de las reacciones de la oposición a lo anunciado sobre la presencia de la Guardia Nacional para proteger el metro, para vigilar el metro, y de la declaración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es aterradora por el hecho de que dice que encontraron una de las cajas negras del metro involucrado en el accidente en el que murió una muchacha y hubo decenas de heridos en una camioneta. Este no es un tema menor, no es un tema fácil, es un tema complicadísimo, pero yo creo que la gente merece escuchar nuestras opiniones. Yo me he mantenido al margen de la idea del boicot, de todo esto, pero es que la oposición con sus reacciones hacen mal pensar a cualquiera. Mi querida Renata, ¿cómo ves? Sí, totalmente, mi querido Vicente. Yo empezaría diciendo que, digo, a mí me pareció prudente el mensaje que da la jefa de gobierno hoy en la mañanera, porque primero, ante cualquier otra cosa, lo primero es la seguridad de la gente en la Ciudad de México, que se sienta segura, que no vuelva a pasar ninguna tragedia en el metro. Eso es lo más importante. Entonces, si se necesita hacer uso de la Guardia Nacional, que es parte del Estado mexicano para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues para eso se creó la Guardia Nacional también. Entonces, qué bueno que estén la Guardia Nacional protegiendo esto. Lo segundo es que a mí me gustaría un poco también incluir en esta participación que hay mucha infraestructura del Estado mexicano que es protegida por la Guardia Nacional, ¿no? Por ejemplo, las bóvedas del Banco de México, por ejemplo, estaciones específicas de la CFE, porque hay cuestiones de seguridad que necesitan de la Guardia Nacional para que ésta sea protegida. Entonces, ante tantas anomalías, que es lo que presenta hoy la jefa de gobierno y lo que, como bien mencionas, es aterrador, ante varias anomalías en el ratito que estuvo la jefa de gobierno en la mañanera, le reportaron que había habido 3 incidentes. Esto es distinto, probablemente si pudiéramos ver la gráfica, que supongo en algún momento la mostrarán, pues se mostrará que esto es una anomalía a los incidentes que comúnmente suceden en el metro, que no se pueden explicar con esa noticia falsa que han querido instaurar de que no se ha invertido presupuesto en mantenimiento, lo cual es totalmente falso, ya se enseñaron los números. Entonces, dado que hay anomalías como este incremento en el número de los incidentes o este tema gravísimo que menciona en la caja negra, pues claramente hay una sospecha vamos a dejarlo como anomalía en la operación del metro, ¿no? En la garantía de seguridad. Puede ser sabotaje, puede ser otra cosa. En lo que se investiga esto, lo más prudente, creo yo, es poner a la Guardia Nacional para asegurar que esto no siga pasando. Y si al momento, hoy en un ratito, a las 2 de la tarde, cuando se desplieguen esos 6,000 elementos, más de 6,000 elementos a lo largo y ancho del metro de la Ciudad de México, de pronto, en unos días empezamos a ver que estos incidentes disminuyen o se acaban, pues es un argumento político, es un argumento legal, ante esta posible anomalía que no se entiende muy bien por qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eso creo que, por un lado, esta decisión deja más seguros a los usuarios del metro y por el otro, de haber un sabotaje, alguna cuestión rara pues que
ante mis ojos y mi humilde opinión, pues sí, no entendería cómo podría explicarse de otra manera. La presencia de la Guardia Nacional podría aportar a la ciudadanía estas pruebas y también, por supuesto, a la Fiscalía, porque claramente esto también necesita investigarse de manera formal, pues que hay aquí hay gato encerrado, ¿no? Y esto se debe hacer público, venga de quien venga, ¿no? Ahora sí que llegar a las últimas consecuencias, porque si hay alguna operación extraña que ha causado accidentes o incidentes, pues esto es criminal, literalmente criminal, ¿no? Atentado en contra de la vida y la seguridad de las personas que usamos el metro. Entonces, a mí me parece una acción muy prudente por parte del gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, con el apoyo del gobierno federal, mi querido Vicente, mi querido Vic, a menos de su mejor opinión. Pues sí, yo creo que está muy fuerte esto y está muy lejos de ver un final. Víctor Aramburu, ¿cuáles son tus opiniones acerca de esta situación que debe de ocuparnos a todos? Pues mira, de entrada sí es un asunto federal, o sea, porque estamos hablando de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hay que recordar que hay una línea que va por el Estado de México y que además millones de personas que vienen del Estado de México e incluso de Hidalgo, pues utilizan el metro. Entonces, pues si se busca una justificación en términos federales, ahí está, ¿no? O sea, de utilizar a la Guardia Nacional. Y además, bueno, pues que es una institución que goza de la confianza pues, de 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a esto con la encuesta nacional de seguridad urbana que levanta el INEGI pues de manera trimestral, y esto ha sido sistemático, bueno, pues desde que entró en operación y particularmente a partir de 2020. Ahora, pues sí, yo coincido con lo que ha mencionado tanto la jefa de gobierno como ahorita Renata, y tú también, Vicente, pues que yo no les llamaría hechos atípicos, yo les llamaría eventos improbables, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí, puede haber un accidente, esas cosas suceden no solamente suceden en el Metro de México, sino suceden en los metros de prácticamente todo el mundo, pero una vez al año, ya de manera cotidiana y además que se le dé tanto revuelo en los medios, pues lo pone a uno a pensar, ¿no? Digo, tampoco descarto que ese tipo de cosas puedan suceder. Digo, si nos ha tocado un temblor del 19 de septiembre 3 veces, pues luego ese tipo de cosas pueden suceder, pero la verdad es que la probabilidad de que ese tipo de eventos de manera concatenada se den es muy baja. Y entonces aquí ya empieza a oler algo feo. Y luego también está el tema que dio a conocer la jefa de gobierno, que la caja negra de uno de los vagones, pues apareció en una camioneta. Entonces, pues esto ya da de qué pensar, ¿no? Y luego, bueno, hay que contextualizar, pues, en qué tiempo político estamos. Vienen las elecciones del Estado de México y como comenté, bueno, pues es un medio de transporte que no solamente beneficia a los habitantes de la Ciudad de México, sino también del Estado de México. Entonces, pues, habría que pensar a quién pensar mal, ¿no? Y en una de esas una cierta. Pues a quién beneficia este tipo pues de eventos desafortunados, pero pues habrá quien los capitalice, y ya vimos a los buitres, a los opilotes, luego, ¿no? Yéndose a tomar fotos, bueno, y luego el anuncio que se dio ayer de la alianza que siempre sí le van a ceder al PRI las candidaturas para el Estado de México y para Coahuila. Y luego, pues, está el cacique priista que sigue controlando el sindicato del metro. Pues da mucho que pensar, ¿no? Entonces, y bueno, y luego el mantenimiento también, que pues en las anteriores administraciones estuvo a manos de empresas ligadas a este cacique. Pues hay mucho que pensar. Entonces, y mucho que sospechar, pensaría yo, ¿no? Y ponerse sus picas. Entonces, pues qué bueno, yo lo celebro, o sea, que se utilice a una fuerza federal para un asunto que atañe a más de una entidad federativa, y ojalá la presencia sea 24 horas, porque yo pensaría que este tipo de eventos, si es que pues son provocados, se dan en horas en las cuales, o se hacen este tipo de sabotajes, en horas en las cuales la gente no está presente, ¿no? Entonces, así es. Que los cables, que si los rieles y cosas de ese estilo, pues a la hora que se les da mantenimientos por la noche. Entonces, ojalá pues acompañe también la Guardia Nacional a la hora en la cual se le da mantenimiento al metro, que la presencia sea 24 horas.
Compañeros, amigos, reflexiones, si me permiten pedirlas, reflexiones sobre la cumbre, los resultados de la cumbre trilateral y las reuniones bilaterales con el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos, obviamente el anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les digo que me den sus reflexiones porque estoy leyendo las reflexiones de grandes periodistas como Sergio Sarmiento en el Reforma. Le dedica la columna al que llama el parlanchín. O sea, ya le llamaron momia echeverrista. Le han dicho de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo malo es que es dictador, muy mal dictador, por cierto, para que le digan todo esto y no pase nada en nuestro país. Nótese mi sarcasmo. Dice Sergio Sarmiento, AMLO afirmó el 18 de junio de 2019, no me gusta la charlatanería, el hablar por hablar. Dice Sergio Sarmiento, el problema es que cuando toma un micrófono se le olvida. Y dice, entre otras cosas, en su columna, lo suyo realmente es hablar. El presidente López Obrador soltó este 10 de enero una respuesta de 28 minutos llena de digresiones y divagaciones a una pregunta de la reportera Sara Pablo. Se alargó tanto que impidió a Joe Biden responder a las preguntas que le dirigió la periodista mexicana. No es que AMLO haya recurrido a ese largo discurso para evitar que Biden tocara el tema de la captura de Ovidio Guzmán o el del fentanilo, sino que padece simplemente de incontinencia verbal. ¡A su madre! Incontinencia verbal. Miren nada más cómo son las cosas, pero Sergio Sarmiento no dice que no le dieron la oportunidad tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador de responder a una pregunta directa del corresponsal canadiense que le pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador su opinión de lo que planteaba. Ah, no, eso no era importante, ¿no? Es que pobre Biden, casi se dormía y lo dejaron ahí parado por 28 minutos. Pobre Trudeau, que veía sus zapatos café mal boleados una y otra vez mientras era espectador de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del Tren Maya, hablaba de la refinería de Dos Bocas, hablaba de sus programas sociales. Bueno, pero no es el único. Y también, hay que decirlo, los ataques son contra la esposa del presidente, contra Beatriz Gutiérrez Müller, a quien le digo toda mi solidaridad, porque no podemos normalizar la misoginia, estos machitos que se creen grandes periodistas, pero que los traiciona, diría Sarmiento, su incontinencia verbal. Escuche, por ejemplo, a Pedro Ferriz de Con. Y perdón que me meta en este renglón, pero es que es escandaloso la manera en la que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que hasta donde tengo entendido no es la primera dama de México, sino la pareja del presidente de la República, está acostumbrándose a invadir la zona de confort de las personas. La semana pasada atacó a Lula da Silva cual si fuera una arribista. El día de ayer le quiso tomar la mano en lo que avanzaban Joe Biden, López Obrador, Jill Biden y ella. Y el presidente Biden no la volteó a ver, le quitó la mano, siguió caminando y doña Beatriz se dio cuenta de lo que es. Y lo que es no lo voy a describir aquí por caballerosidad. Pero evidentemente todos nos damos cuenta que no solamente el presidente, sino la pareja presidencial en México son una vergüenza para nuestra historia. Es lo que dice Pedro Ferriz de Con. Yo no me voy a meter ahorita en qué tan vergonzosos son los espectáculos y los episodios de los Ferriz que se han ventilado públicamente, de él, de su hijo, pero pues de la misma calaña de la chimoltrufia que escupió el saco de pus Javier Lozano contra Beatriz Gutiérrez Müller, y el clasismo, ¿no? Jill Biden, por ejemplo, frente a Marcelo Ebrard en la despedida junto a su esposo Joe Biden de México, usó tenis shoes, o sea, tenis cómodos, zapatos cómodos, y nadie le dijo,
¿Cómo es posible que la primera dama de México se haya puesto tenis con vestido, con falda? Pero bueno, perdón, la opinión más importante es la de nuestros amigos Renata Turrent y Víctor Aramburu. Renata, escucho tus reflexiones. Bueno, a mí la verdad es que no me deja de sorprender, como bien dices, querido Vicente, la misoginia de estos personajes, que todavía además cierra su comentario diciendo, no lo digo por caballerosidad, de verdad no entiende nada el señor sobre su misoginia, ¿no? Si la doctora Beatriz Müller hubiera sido tan despreciada como este señor inventa, por Lula, por la pareja Biden, por la pareja Trudeau, pues me cuesta trabajo pensar, yo no sé si no vio las fotos de todos abrazados y todos subidos en estas travesuras que contaba el presidente de la mañana, o sea, de verdad me sorprende y no tengo mucho más allá que decir, más que parece que viven en una realidad paralela. No sé qué cumbre vieron, no sé de dónde sacan esas ideas un poco pues, fantasiosas, un poco de Disneylandia y con muchísima misoginia definitivamente contra la doctora Beatriz, a quien me sumo a la solidaridad que tú ya bien expresas. Sobre lo que mencionan de los parlanchines, a mí me gustaría decir dos cosas. La primera es que sí, Andrés Manuel López Obrador está en su casa, está recibiendo y es normal que hable un poco más que el resto. Y dos, y más importante, claramente no se dan cuenta que en esa crítica que hacen al presidente sobre que según creen que decir que tardó mucho tiempo en contestar y que los tuvo ahí parados es una crítica, cuando en realidad de fondo pues no se están dando cuenta que están reconociendo un símbolo de poder del presidente López Obrador. Yo ya quisiera ver si el expresidente Peña hubiera podido estar contestando una pregunta, uno, de la manera tan elocuente como la hace el presidente López Obrador, y dos, planteándose políticamente, porque claramente fue una respuesta política el haberse parado a responder ahí como responden las mañaneras, es decir, haciendo un recuento de las políticas públicas exitosas de su administración frente a dos de los mandatarios más importantes del mundo. Si a mí alguien me dice que eso no es una muestra de poder político legítimo, pues yo no sé qué más ven. Entonces creo que le sale el tiro por la culata. Al final de cuentas, la crítica que hacen, desde mi punto de vista, un poco visibiliza esa muestra de poder que el presidente López Obrador hace con la respuesta de 27, 28 minutos. Y para cerrar, a mí me gustaría agregar una de las tonterías que dijeron sobre, en donde quisieron, a donde quisieron llevar la conversación de la cumbre, que fue el aterrizaje en el AIFA, ¿no? Que también ahí Loret de Mola anduvo muy insistente en que esa era la gran negociación que había hecho AMLO y que era lo único que había ganado y que por lo tanto le había salido muy barato a Biden. Miren, bueno, eso es una visión extremadamente reduccionista de todo un análisis mucho más complejo que es una cumbre y relaciones bilaterales con ambos países, ¿no? A mí me gustaría destacar, por lo tanto, uno, que en las cumbres pues generalmente se refuerzan relaciones y acuerdos o avances comerciales, políticos que ya se habían trabajado. No es como que en una cumbre de 2 días pues vas a crear toda una relación nueva desde cero, ¿no? Simplemente se ajustan, sirve para cuajar algunas cosas, generalmente las cumbres, ¿no? No es que en la cumbre se empiece desde cero. En ese sentido, claramente la relación se fortaleció, ¿no? Lo vimos todos en las fotos, creo que solamente Ferriz no lo vio, pero todo el mundo vimos que esa relación se fortaleció y que hubo acuerdos anunciados muy importantes. Hoy la Cancillería los anunció en la mañanera, que van muchísimo más allá del aterrizaje, muchísimo más allá, ¿no? Cuestiones migratorias, cuestiones comerciales, que verdaderamente vale la pena nada más escuchar lo que anuncia la Cancillería hoy para saber que va mucho más allá que un aterrizaje. Y el hecho de que el aterrizaje se pueda poner sobre la mesa de negociación significa que Biden y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en general, está exprimiendo todo lo que puede para negociar con el gobierno mexicano. ¿Y qué significa esto? Pues que el poder de negociación de México ha incrementado frente a los estadounidenses, claramente,
porque que los estadounidenses, que Biden se tenga que poner en la mesa algo que parecería irrelevante, como un aterrizaje en un aeropuerto o el otro, pues significa que ahora el gobierno estadounidense, AMLO ha hecho, y lo digo con toda claridad, desde mi punto de vista, AMLO ha hecho que los estadounidenses se sienten a negociar y no a dictar. Y eso tendría que festejarse por todos los mexicanos, independientemente de nuestras filias y fobias con el presidente. Y por último, quien me diga que el apoyo a Lula da Silva con el intento de golpe de Estado que logró sacar Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre, cosa que, perdón, pero los estadounidenses jamás se habían metido, al contrario, en donde se meten es a favor de los golpes de Estado en contra de un presidente de izquierda. Y que ahora salgan públicamente a denunciar el intento de golpe de Estado y apoyar a Lula da Silva, que a mí me vengan a explicar cómo es que eso no es un triunfo diplomático del presidente López Obrador frente a esta gran idea que lleva el presidente tratando de construir desde ese gran discurso que hace en la CELAC, sobre esta unión de América, de toda América, ¿no? Pero que claramente la unión de América Latina o de las izquierdas en América Latina ha logrado que la fuerza política que tiene Latinoamérica y México frente a Estados Unidos, pues sea mucho más fuerte. Entonces, quien no quiera ver esto, mi querido Vicente, mi querido Vic, pues la verdad es que creo que vive en Disneylandia, por decirlo menos. Así es, Víctor Aramburu, dame tus opiniones. Pues yo coincido con mi estimada Renata, justamente, pues en lo que se fija la prensa hegemónica, ¿no? Que básicamente pues son en nimiedades, en estupideces, en cuestiones realmente sin importancia, que si los tenis, y bueno, y ahí obviamente su clasismo y su racismo siempre lo sacan a pasear. Digo, ya eso ya no es novedad, ¿no? Ya estamos más que acostumbrados a que se queden solamente en eso, justamente como dice el dicho, ¿no? Cuando el sabio señala la luna, pues el estúpido, el idiota se fija en el dedo, ¿no? Y justamente o sea, las cosas que están de fondo, ya mencionó algunas Renata, o sea, que tiene que ver, por ejemplo, bueno, pues cambio de posición que en alguna otra circunstancia, al menos hubiéramos escuchado un silencio ensordecedor, ¿no? Por parte de Estados Unidos en el intento de golpe de Estado hacia Lula. Y bueno, pues ahora sí vimos un pronunciamiento de manera conjunta, pues cosa que no se esperaban probablemente, pues esta derecha, ¿no? Que normalmente también suele apoyar los golpes de Estado, ya sea en Bolivia o recientemente en Perú, en otros lugares de América Latina. Y de hecho, bueno, pues a esto viene el artículo, ¿no? Bueno, el panfleto, lo que sea, la opinión de Carlos Loret, que menciona, bueno, pues me llamó la atención un párrafo en particular que dice: tercero, se lleva el CIDE México para sus planes de reubicación de empresas en Asia, lo que López Obrador entendió como sustitución de importaciones en su setentera manera de ver la economía y de semiconductores, ¿no? Y esto lo veo, o sea, como si Biden hubiera sacado esto en su beneficio, y pues yo más bien lo veo al revés, ¿no? Si esas empresas se van a venir a localizar a México, pues más bien ese es un golazo en términos de generación de empleo y de inversión extranjera, pues que va a venir hacia México, incluso no solamente de Estados Unidos, sino de propias empresas chinas, y es algo que ya estamos viendo. O sea, yo no veo de qué manera eso pueda ser algo que solamente beneficie exclusivamente a Estados Unidos. O sea, ese es un ganar-ganar para los tres países, y que además ya estaba contemplado en el TEMEC. Ya sé que les rechinan los dientes cada que ven el término sustitución de importaciones, pero eso es lo que es. Estamos sustituyendo importaciones que anteriormente venían de China, y pues el TEMEC tiene cláusulas para que cada vez haya un mayor contenido hecho en América del Norte. Y eso pues implica pues mejores salarios y mejores sueldos, y consumo pues de esta región. Y coincido con lo que menciona Renata. Ayer también había un tuit por ahí de Denise Dresser, que honestamente yo no sé por qué le damos tanta importancia a las estupideces que diga esta gente, ¿no? Pero bueno, ella mencionaba que, dice, Biden vino con un objetivo: promover la relación amistosa personal con AMLO,
pensando que eso asegurará el control migratorio y desatorará el tema energético. Apeló a la vanidad y al ego del presidente mexicano. Veremos si la estrategia funciona o si solo sirvió para la foto. Digo, más allá de sus facultades telepáticas que tenga esta señora, me llama la atención, suponiendo que esto sea verdad, pues creo que esto no ha sucedido, yo creo que desde tiempos de López Portillo, que el México en general se encontraba en una posición de relativa fortaleza frente a Estados Unidos. Digo, siempre la relación va a ser asimétrica, eso ya lo sabemos, pero hay momentos en los cuales pues México tiene mayor poder de negociación. El otro que se me ocurre pues es durante la Segunda Guerra Mundial o en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, que el presidente Cárdenas aprovechó para nacionalizar el petróleo y posteriormente pues nos perdonaron la deuda y con tal de que siguiéramos con el abasto para el esfuerzo de guerra. Algo similar está sucediendo en este caso, que pues México tiene una posición de pues cierta fortaleza, dado el contexto internacional actual, y pues que el presidente la está sabiendo aprovechar bastante bien, en vez de andar de tapetito como en su momento a lo mejor hubieran estado Fox, hubieran estado Calderón, hubieran estado Peña Nieto, y pues esto en beneficio tanto de América Latina en general, por lo que ya comentó Renata respecto a las serie de golpes de estados fallidos, afortunadamente, que hemos visto pues recientemente, pero también a México, pues en términos de la generación de empleos y la atracción de inversión y pues de mejores salarios. Muy bien. Oye, mi querido Víctor Aramburu, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a tus trincheras, por favor? Pues ahorita seguimos en receso en Capital 21, pero bueno, pues se pueden meter al canal de YouTube de Capital 21 y con el hashtag Economía con Sazón, ahí pueden ver los episodios pasados de las temporadas anteriores. Ahí me encuentran en Twitter, ahí como lo ven, en @bdevíctoraramburucano, y pues de manera mensual en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común. Pues un saludo a Renata y un gusto coincidir como siempre en este espacio y en otros también. Y pues a ti, Vicente, por la oportunidad de expresar nuestras opiniones. Claro que sí, Víctor, siempre este espacio es de todos. Mi querida Renata Turrent, con siempre la petición de que nos saludes y le des un abrazo a Renatititititita, ¿por qué no cerramos invitando a la gente también a tus trincheras? Claro que sí, mi querido Vicente. A mí me encuentran en @rturrent, como lo pueden ver acá, en Instagram y en Twitter. Voy a tratar de hacer TikTok, pero no sé si me dé la vida, solo ya lo abrí, ahí trataré de entrar algún día. Y también como Vic, me encuentran en Capital 21, como dice, estamos ahorita en receso para la siguiente temporada, pero igual pueden ver los episodios pasados, y aquí en este bellísimo espacio todos los jueves o viernes, casi siempre alguno de esos 2 días, y agradecerte a ti, mandarte un grandísimo abrazo, toda mi solidaridad ante todos los ataques que te tocan todas las semanas. También pedirle a la gente que te siga en Twitter, que es donde están más rabiosos la oposición contra ti, creo que contra todos nosotros. Y mandarle sobre todo un grandísimo beso a toda la audiencia, y a ustedes dos, por supuesto, un abrazo con todo mi cariño. Gracias, la querida Renata Turrent, el querido doctor Víctor Aramburu hablando con nosotros sin censura. Nos vemos, buenas tardes, y déjenme saludar a otro maestro.